Para este problema se nos presenta una configuración de un diodo en serie con una fuente de voltaje de 0.5 voltios y una resistencia de 1.2 kilo ohms, y nos piden determinar cuánto es el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente en el diodo. Entonces, para iniciar este problema, nosotros podemos escribir un circuito equivalente para esa configuración que nos están presentando, y podríamos reescribir la fuente de voltaje independiente de esta manera, que vale 0.5 voltios. Aquí vamos a tener el diodo y aquí tenemos la resistencia. Entonces este circuito se une acá abajo en un nodo común llamado tierra. Esta resistencia es de 1.2 kilo ohm y aquí estaría el voltaje en la resistencia. Aquí tenemos el voltaje en el diodo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que determinar es si ese diodo está conduciendo o no. ¿Cómo nosotros determinamos eso? Bueno, el primer requisito para que ese diodo esté conduciendo es que la corriente que salga de la fuente de voltaje independiente vaya en la misma dirección del diodo. Y esa corriente pues van en el mismo sentido. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que debe tener el diodo para poder estar en conducción? Es que la fuente de voltaje tenga un voltaje mayor que el voltaje de rodilla del diodo. En este caso, si nosotros tenemos un diodo de silicio, eso quiere decir que el voltaje debe ser mayor o igual que 0.7 voltios. Por lo tanto, esta fuente de voltaje debería estar por un valor igual o mayor a 0.7 voltios. En este caso no es mayor y es la única fuente que está proporcionando energía a este circuito. Por lo tanto, este diodo permanece abierto. Entonces, si ese diodo permanece abierto, quiere decir que la corriente en el diodo va a ser igual a 0 amperes. Y de ahí tendríamos que determinar cuál es el voltaje en la resistencia, que es lo mismo que multiplicar la corriente del diodo por 1.2 por 10 a la 3 ohmios. Pero como la corriente del diodo es 0, entonces el voltaje en la resistencia también va a ser 0 voltios. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el voltaje del diodo? Nosotros tendríamos que hacer una ecuación de malla para ese circuito y de ahí determinamos, por la ley de los voltajes de Kirchhoff, que el voltaje en el diodo va a ser igual al voltaje de la fuente de voltaje independiente. Así que esto sería 0.5 voltios.